Pero por otro lado, la otra gran duda que yo respiro aquí en Colombia, y hablo con mucha gente, he estado en Santa Marta, en Barranquilla, en Medellín, ahora en Bogotá, en este puñado de días en el que estoy en este país, respiro en el aire incertidumbre respecto de Petro. ¿Va a seguir en el poder? ¿Está dispuesto a ceder el poder constitucionalmente o está preparando alguna especie de acontecimiento político de irrupción y movilización de masas, consultas populares que ya ha llamado a realizar? ¿Podría llamar, por ejemplo, a una constituyente como se hizo en Chile en el año 2019? Durante su estadía en Colombia, Agustín Laje lanzó una de las críticas más duras contra el gobierno de Gustavo Petro, advirtiendo que el país atraviesa una deriva propia del socialismo del siglo XXI sin haber sido históricamente socialista. Laje alertó sobre un clima de incertidumbre institucional, el uso de consultas populares como termómetro político y la posibilidad de una constituyente al estilo chileno. Según él, Petro replica el libreto de Hugo Chávez sin creatividad, copy-paste. El politólogo sostuvo que ante los límites constitucionales, al presidente solo le queda la política callejera, la movilización de masas y una retórica de golpe de Estado para justificar salidas por fuera de la institucionalidad. También señaló que el problema número uno para Colombia es la inseguridad y que la oposición debe abandonar el buenismo y la corrección política si quiere derrotar al petrismo en las urnas. El socialismo del siglo XXI sabe movilizar a las masas y sabe cómo producir acontecimientos políticos por fuera de las líneas y de las vías constitucionales e institucionales. Y Petro, que es un gran admirador de Hugo Chávez y una copia de mala calidad, además de Hugo Chávez, está jugando, a mi juicio, ese tipo de juego, un juego donde genera incertidumbre y los colombianos no saben realmente si Petro va a continuar o no en el poder. Colombia vive un momento decisivo. En su visita al país, Agustín Laje puso palabras a una sensación que muchos ciudadanos expresan en voz baja: la duda sobre la continuidad democrática del poder. Para el analista, Petro intenta gobernar con un relato que divide al pueblo verdadero de sus opositores, desdibujando la república y la separación de poderes. Laje advierte que las consultas populares no buscan resolver problemas laborales o económicos, sino medir fuerzas, generar un hecho político y presionar al Congreso. Ese camino, dice, abre la puerta a la desinstitucionalización. En seguridad fue categórico. El discurso de derechos humanos como excusa para la impunidad ha fracasado. La ciudadanía demanda orden, autoridad y resultados, no consignas. Por eso citó ejemplos regionales donde el liderazgo firme cambió la agenda pública, como Nayib Bukele. Finalmente, Laje sostuvo que el fenómeno de los outsiders domina la región y que la oposición colombiana deberá unificarse detrás de un liderazgo claro si quiere vencer al petrismo. Sin claridad, el riesgo no es solo perder una elección, sino normalizar el caos como método de gobierno. No es grave insistir en supuestos golpes de Estado y señalar a líderes internacionales cuando ese discurso parece más una estrategia para victimizarse, cohesionar a su base y desviar la atención de los problemas reales del país. Otra vez, esto es una retórica muy propia del Foro de Sao Paulo. Chávez fue quien mejor entendió la lógica antiimperialista y la que más jugo le sacó. Petro, insisto, es una copia de lo que hizo el otro día con el sable de Bolívar. Es decir, ni siquiera tiene imaginación propia. Él ve que ha hecho Hugo Chávez y él dice control C, control V, copy and paste. Es decir, y trata de hacer exactamente lo mismo. Entonces, ni siquiera es imaginativo, ni siquiera es auténtico. Pero esta retórica antiimperialista de meter a los Estados Unidos, de instalar la hipótesis de que hay un golpe de Estado, porque si hay un golpe de Estado, entonces ya Colombia no está corriendo por vía de un sistema constitucional. Y si no está corriendo por las vías de un sistema constitucional, pues todo lo que hay son fuerzas políticas en pugna, no mediadas por las instituciones democráticas del país. Con lo cual, la tesis del imperialismo, por un lado, agita la tesis de una invasión externa o de un país externo que está dominando al propio país. Y esto para sus acólitos es un discurso que le genera mucha emoción y mucha movilización política. Por el otro lado, la retórica del golpe de Estado es todavía más peligrosa, porque lo que te quiere decir en el fondo es: este país ya no funciona con una constitución. Aquí hay un orden de cosas fáctico, no
de iure, no de derecho, sino fáctico, en el cual tenemos que hacernos cargo. Yo creo que el tipo de verdad está buscando la manera en poco tiempo, porque es que ya tiene poco tiempo y sabe que en ese poco tiempo él no puede por las vías constitucionales hacer una modificación constitucional, por ejemplo, él sabe que no lo puede hacer, entonces lo que le queda es la política callejera, el caos, la anarquía, sacudir a las masas, la violencia política, y él tiene de su lado a los violentos. Esto es lo que más preocupa. Él tiene a su lado a los violentos, a las guerrillas, a los grupos de delincuentes, a los narcotraficantes, grupos indigenistas que se pueden poner también muy violentos, la primera línea. Es decir, estamos frente a gente peligrosa que tiene en este momento una retórica que no parece, digamos, ir de la mano con la necesidad de una transición limpia y en paz. En medio del debate político surge una pregunta que genera profunda preocupación. ¿Qué significa para la democracia que integrantes de grupos criminales afirmen públicamente que no harán la paz con el Estado, pero que sí apoyarán al candidato que indique Gustavo Petro? La inquietud no es menor. Cuando actores armados, ilegales y responsables de violencia condicionan su respaldo político, el mensaje que se envía al país es alarmante. No se trata solo de una declaración aislada, sino de una señal que pone en duda la independencia del poder civil frente al crimen organizado. La pregunta es directa: ¿puede una democracia sana tolerar que grupos criminales se alineen políticamente sin consecuencias? ¿Qué tipo de presión se ejerce sobre el proceso electoral cuando quienes usan las armas anuncian lealtad a un proyecto político? Más que un respaldo, estas afirmaciones parecen una advertencia. Y en un país golpeado por la violencia, ignorarlas sería un error que Colombia ya ha pagado muy caro en el pasado. Es muy peligroso, y es que ellos tampoco pueden decir de manera abierta somos amigos de Gustavo Petro, porque le generaría un problema político a Petro. Yo creo de verdad que, a ver, una de las principales promesas de campaña de Petro era, por ejemplo, acabar con la inseguridad, acabar con las masacres. Y ahora le molesta a Petro cuando la gente habla de inseguridad. Y acabar con el ELN en 3 meses, ¿se y acuerdan? acabar con el ELN en 3 meses. Y todo eso no solo que no ha desaparecido, sino que se ha fortalecido. Y la gente lo sabe. Y aquí ya hay una primera pista, digo, para aquel que quiere enfrentar a Gustavo Petro. El problema de la seguridad probablemente sea en este país el problema número 1 para diseñar una campaña política. Y el segundo punto es cómo presentamos este tema. Yo espero que la oposición entienda que ya no hay lugar para la corrección política, ya no hay lugar para el buenismo y para las frasecitas hechas, simpáticas, en tono woke. Acá lo que la gente quiere es alguien parecido a Bukele. Lo quiere en Colombia, lo quiere en Chile, lo quiere en Perú. ¿Y qué hay que hacer con un delincuente? ¿Cárcel o plomo? Cárcel o plomo. Acá la idea de mandarles ejércitos de psicólogos y de monjitas a convencer al delincuente que no tiene que delinquir, o jugar a la falsa inclusión de que en realidad los delincuentes son víctimas de la sociedad y víctimas del sistema y por eso no habría que criminalizarlos. Toda esta retórica socialistoide que le ha gustado tanto a la nueva izquierda ha generado caos, de inseguridad, descontrol, y lo que hoy la gente busca es un Bukele. Basta de la mentira de los derechos humanos, fue toda una coartada para proteger a los delincuentes, basta del buenismo, basta de la corrección política. El candidato que se ponga los pantalones como lo hicieron en El Salvador, creo que puede arrasar contra Petro. El problema ya no es solo el discurso, sino las señales que se están enviando. Cuando integrantes de grupos criminales declaran públicamente que no harán la paz con el Estado, pero que sí respaldarán al candidato que indique Gustavo Petro, el asunto deja de ser retórico y entra en un terreno peligrosamente real. No es apoyo político, es una advertencia implícita. En cualquier democracia funcional, este tipo de pronunciamientos provocarían una reacción inmediata y contundente del Poder Ejecutivo. Aquí ocurre lo contrario: silencio, relativización o desvío del debate hacia enemigos externos. El foco ya no está en desactivar esas amenazas, sino en mantener viva una narrativa de confrontación constante. A eso se suma la reiteración de denuncias sobre supuestos golpes de Estado, conspiraciones internacionales y complots internos, no como hechos comprobados, sino como recursos discursivos que buscan justificar la excepcionalidad, la movilización permanente y la idea de que las reglas normales ya no aplican. El mensaje es claro: si el sistema no responde, el sistema es el problema. Pero ese camino tiene un costo: normalizar que actores armados opinen sobre el rumbo político, tolerar que la violencia se mezcle con la disputa electoral y aceptar que la incertidumbre sea una herramienta de gobierno. Erosiona la confianza
pública y debilita la institucionalidad. No se trata de izquierda o derecha, se trata de límites. Colombia ha vivido suficientes episodios de violencia política como para reconocer las señales a tiempo. Cuando el poder se rodea de ambigüedad frente al crimen, cuando la legalidad se presenta como obstáculo y no como garantía, y cuando el conflicto se convierte en método, el país entero entra en zona de riesgo. Este no es un momento para el fanatismo ni para el silencio cómodo. Es un momento para exigir claridad, responsabilidad y respeto por las reglas democráticas. Si este análisis te aporta, suscríbete, comenta, da like y comparte. Informarse y hablar también es una forma de defender el país.